Muy buenos días a todos desde Xtrade Brokers, soy Pablo del Barrio Quintana y aquí estamos un día más, hoy 9 de mayo, miércoles, son casi las 8 menos 10 de la mañana y nos enfrentamos de nuevo a los mercados. Vamos a dar un repaso como viene siendo ya habitual a las señales vigentes de la cesta de sistemas y luego vamos a estudiar detenidamente cuál es el calendario que nos espera para hoy de datos macro, acontecimientos que tenemos que estar pendientes, el tema de Francia, el tema de Grecia sobre todo, que es lo que más incertidumbre está generando, y bueno, pues qué pasos se están dando también en España en materia de la reforma financiera, que es lo que más quebraderos de cabeza nos está dando estas sesiones, de volatilidad enorme, sobre todo en el mercado de bolsas, también por supuesto en divisas y materias primas, pero en bolsas en especial. Vamos a ver la señal que enviábamos ayer, señal bajista en libra dólar, anteriormente la teníamos alcista, eh, hoy cuando lancemos el mail pues probablemente pongamos que la anterior señal alcista de libra dólar pues ganamos algo, pero muy poquito. La cerramos ayer en positivo, vamos a verlo, teníamos entrado a 1.61.5 y la apertura del libra dólar ayer cuando entrábamos a la baja fue a 1.61.52. Bueno, pues minimísimamente, pero bueno, mínimamente al menos algo en positivo, pero bueno, prácticamente en tablas, y actualmente pues la tenemos en positivo, que de momento está retrocediendo. Vamos a ver el resto de señales vigentes que tenemos todavía, que no ha habido cambios con respecto a ayer. Dólar yen a 81,18 al alza, nos vamos a dólar yen, lo tenemos en 79,71, sigue sin tener fuerzas para remontar, la mantenemos, de momento la señal prevalece. El Bund lo tenemos también bajista, 141,07, y el Bund sigue también muy fuerte en la zona de arriba, lo tenemos a 142,42, aún posiciones perdedoras en estas dos primeras. El USD CAD, que lo tenemos en positivo, desde 0,9862 estamos alcistas, y lo tenemos por encima de la unidad. En esta pues vamos bastante bien, compensamos un poquito. New Zealand dólar es probablemente las que peor llevemos, alcista desde 0,8225. Vamos con el New Zealand dólar, lo tenemos todavía más a la baja que ayer, incluso 0,7854. La señal todavía dura y es previsible que dure más tiempo, o sea que es una de las señales pues, que tendremos que aguantar porque vamos, por las condiciones de mercado, por cómo está construida la estrategia, no es de las más activas y por tanto durará todavía un tiempo. El Aussie dólar lo tenemos bajista desde 1,0263, en esta vamos bien también, que lo tenemos casi en la unidad, muy cerquita ya, luego estamos ahí ganando más de 200 pips. Tenemos el petróleo bastante negativo desde 116,26 que nos pusimos al alza, vamos a ver el petróleo y lo tenemos a 112,31, ha hecho varios amagos, ha tocado niveles muy bajos y luego ha tratado de recuperar, pero bueno, aquí en definitiva estamos perdiendo pues más de 300 pips, así que bueno, es una posición que mantenemos ahí en pérdidas y probablemente en breves, en no muchos días, probablemente cambie la señal o se cierre. Libra dólar, que como os digo desde ayer pasa a ser bajista, este alcista ya no existiría, esto era ayer cuando se enviaba el correo. Dólar franco suizo bajista, que esta la tenemos desde 0,9218, 0,9218 dólar franco, y lo tenemos en 0,9256. En esta perdemos un poquito, no demasiado. Y el euro dólar, que estamos alcistas desde ayer, pero de madrugada, desde las 12 de la noche, a 1,3058, 1,3058, y hoy lo teníamos por debajo del 1,30, así que en esta pues estamos también perdedores. Así que bueno, pues este es un poquito la actualidad. Como veis, dos o tres nada más posiciones en beneficios, el resto, la gran mayoría en pérdidas. Esto haría comerse parte de los beneficios que llevábamos este mes. La mejor operación fue en petróleo, que ganábamos esos 244 euros, y la cesta acumulados con operaciones cerradas tenemos 255 en beneficios. Veremos a ver si son capaces de darse la vuelta a alguna de esas posiciones que tenemos en pérdidas, y en definitiva, salvo el New Zealand dólar, que sí que se espera que dure bastante tiempo, el resto pues probablemente en breves empecemos a cerrarlas porque en breves nos dará señal. De momento prevalecen esas señales y todavía queda algo de oportunidad.
En cuanto a la agenda macro y cómo pueden afectar a nuestras señales, vamos a echar un repaso como siempre, rápido. Tenemos hoy indicadores macro en Estados Unidos fundamentalmente, solicitudes de hipotecas semanales a la 1 de la tarde, como cada miércoles. Bueno, no es que se espere, sino que simplemente tenemos el dato anterior, que fue de un crecimiento del 0,1%. Inventarios mayoristas a las 4 de la tarde nuestras, se espera un crecimiento del 0,6% mensual. Esto desde luego que sería positivo. Esto siempre suma al Producto Interior Bruto, luego es algo positivo, ¿vale? El valor anterior fue un 0,9, o sea que sería algo más flojo. Y tenemos datos semanales también sobre petróleo. Ahora vamos a verlo de todas maneras con la agenda de Forex Pros, ¿vale? Y aquí tenemos algún dato adicional. Tampoco tiene previsiones de hipotecas. Inventarios de crudo parece que decaerían, se reducirían frente a los de la semana anterior. Esto podría ser alcista para el petróleo. Sin embargo, ayer, si miramos aquí arriba, los inventarios semanales que publica la IAP, que es menos importante que los que se publica cada semana, cada jueves a las 4:30, la Agencia Internacional de la Energía, pues ayer crecieron los inventarios y esto ha provocado que haya presión sobre el petróleo. En cualquier caso, el dato más importante siempre es el de hoy, ¿vale? El jueves, el que se publica normalmente o los miércoles o los jueves a las 4:30, ¿vale? ¿Algún dato más que destacaría? Bueno, se ha publicado algo en Reino Unido, ventas minoristas que han caído, en Japón un poquito peor el dato de indicadores principales, y el resto, pues la verdad es que tampoco es que sea un día, aunque veamos muchos datos que se publican, no es un día especialmente cargado de datos macroeconómicos, o sea que la atención va a seguir estando en Grecia lo más probable. Vamos a ver de ayer que destaca Econoday, como sabéis, una de mis web favoritas, al menos para sacar conclusiones, para aprender sobre el significado de los datos macroeconómicos y sobre cómo lo entienden desde Estados Unidos. Es una web que nutre de previsiones y de contenido tanto a Wall Street Journal como a Bloomberg, y por tanto hay que tenerla muy en cuenta. Bueno, pues siguen hablando de Grecia, siguen destacando que el principal problema y el principal riesgo se ciñe sobre Grecia, y que eso provoca que tanto Europa lo haga mal, que ayer visteis caídas muy fuertes después de grandes volatilidades, porque parecía que se intentaban romper máximos, por ejemplo en el caso del IBEX, y luego se rompieron otra vez los mínimos. Bueno, o sea, una auténtica locura, y es Grecia la que está generando mayor incertidumbre en este sentido, hasta que no se forme un gobierno en coalición y bueno, se siga adelante con los planes de rescate que tan duramente han sido aprobados. Pues hasta que no ocurra eso, la incertidumbre va a permanecer sobre el mercado, aunque ya algunas voces apuntan a que Grecia ya poco puede influir en el mercado, poco puede ir a peor, porque ya peor de lo que está es muy difícil. Pero bueno, aún así el mercado siempre se asusta, y además se teme que algún otro país pues pueda ocurrirle lo mismo, ¿no? Y se habla ya de las altas probabilidades que tiene de abandonar el euro, etcétera. Pero bueno, aquí es lo que más destacan, así que bueno, pues como siempre también la prensa anglosajona especialista en tirar balones fuera, ¿no? Hoy se centraría principalmente en las noticias que provengan de Europa, ¿vale? Así que poca cosa más. Ya hemos repasado el calendario, vamos ya a la prensa rápidamente a echar un vistazo. Hay muchas cosas, pero en realidad de peso, pues lo de siempre, o sea, el tema de la reforma financiera en España y el tema de las elecciones, tanto en Francia como en Grecia, ¿vale? Aquí se habla, hay un artículo que explican en expansión, pues digamos los riesgos de que pudiera salir Grecia del euro, y así como el nuevo presidente en Francia socialista, cómo puede afectar a los mercados. El tema de Bankia, por supuesto, qué hacer con las acciones de Bankia. Bueno, pues quizá no, yo como me centro más en el mercado general, no entramos tanto en compañías, pero sin duda es algo que está generando incertidumbre también aquí en España, que un día se dice que hay banco malo, al día siguiente se dice que hay dinero, que se inyectará dinero público, al día siguiente se dice que para nada, que no, que un banco malo no entra en la cabeza, última opción, al día siguiente se dice que la última opción inyectar dinero público, que para nada, no. Bueno, pues total que son mensajes contradictorios que desde luego que generan incertidumbre, y veremos a ver este viernes, que es cuando está previsto que se apruebe una nueva reforma financiera, y que yo
me inclino más por pensar que finalmente se tiene que crear un banco malo o una sociedad que empiece a liquidar ya los activos tóxicos de la banca, o si no, seguiremos dando esta sensación de parálisis, porque dotar más provisiones, como se habla aquí, de 40.000 millones de euros, pues está muy bien, pero la situación va a continuar paralizada y con todos los bancos manteniendo en cartera algo que no forma parte de su negocio, que son un montón de créditos expuestos al sector inmobiliario y de activos inmobiliarios al final. Entonces, pues bueno, lo que hace falta es desmovilizar todo eso, porque si no, no saldremos. En cuanto al resto de cositas, vamos a ver en expansión si publican alguna cosa más que afecte al mercado general. Como veis, hablan de Iberdrola, ArcelorMittal, pero bueno, lo paso muy por encima. Telefónica, bueno, multa para Telefónica, 32 millones de euros por parte de Kirchner, así que Argentina, desde luego que se está luciendo. Más tema de Iberia, poca cosa más. Resultados muy buenos de Disney, que han crecido un 20% si no me equivoco. Argentina, bueno, habla del tema de IPF, no quiero ni mirarlo ni detenerme en ello. Y poca cosa más, poca cosa más. Hay muchísimas noticias, como veis, pero que afectan al mercado en general, que podamos comentar rápidamente, no demasiado, ¿vale? En cuanto a Invertia, el gobierno impondrá a la banca provisiones más duras para ladrillos, lo que acabamos de ver en expansión, de en torno a 40.000 millones de euros más se está hablando. Se sigue hablando de Bankia, de su recapitalización, que será dilutiva, como es obvio, para el pequeño inversor. Guido Izarri, que asumirá hoy la presidencia de Bankia, se ha adelantado, se esperaba para el viernes, pero se ha adelantado, así que confirmado que será el ex consejero del BBVA quien entre ahora a dirigir Bankia. Y Alemania saca tajada de las dudas en Grecia y Francia. El Bund toca mínimo. Yo creo que aquí se han equivocado en este titular en Invertia y más bien toca máximos, a no ser que se refiriera a su rentabilidad. Si es su rentabilidad, efectivamente tocaría mínimos, pero si es el precio del Bund, está tocando máximos. La prima de riesgo aumenta, Bolsa de Atenas cae a mínimos de 20 años. La verdad es que los titulares pues llaman mucho la atención. Aquí esto me parece muy interesante porque siempre estamos recordando que desde fuera de la zona euro se está urgiendo a Alemania a tomar otro camino que no solo sea el de los ajustes, sino también el de crecimiento, y en este caso pues se le empuja a permitir al Banco Central Europeo una mayor actuación. Es lo que venimos diciendo en varios breaking views, y que Alemania sigue sin dar su brazo a torcer. Para que recuperemos, desde luego tenemos que tener algún mensaje claro de Alemania en este sentido, que precisamente durante la madrugada desde el Bundesbank han advertido los riesgos que correrían aquellos países que vamos a verlo en la X-Station, que es donde lo he leído. Vamos a ver. El Bundesbank advierte del relajamiento del pacto fiscal aprobado por la zona euro, ¿vale? Eso sería un riesgo y un mensaje quizá dubitativo para los inversores, y que no convendría. Importaciones en Alemania marcan máximos. Alemania marca un superávit comercial de 19.000 millones de euros frente a los 11.000 que tenía en febrero. Esto es un dato brutal. Esto es un dato... Vamos a ver, el euro está recuperando posiciones. Es un dato extremadamente positivo. Acaba de publicarse. Y bueno, pues esto demuestra que lógicamente la caída del euro sigue favoreciendo a Alemania, que es donde va a parar todo el dinero, es la que es capaz de exportar más. Y bueno, pues en el mes a mes veis que crecen las importaciones un 1,2% en Alemania y crecen las exportaciones un 0,9% en lo que es mes a mes, ¿vale? El ajustado tenemos un 13.700 millones de dólares frente al 13.600 que teníamos en febrero. Bueno, pues la verdad es que el dato tiene muy buena pinta. El dato desde luego que ayuda a que el euro se recupere, al menos en estos minutos iniciales de este miércoles. Y vamos por Invertia. Vamos a ver si hay alguna cosa más digna de mencionar. Bueno, pues habla de otros 5.000 millones de euros que podría asumir el gobierno al rebajar cotizaciones sociales. Se ha hablado de HL, Repsol, bueno, compañías que no vamos a entrar en compañías, como sabéis, siempre más desde el punto de vista general. Y nos vamos a la prensa extranjera, que sí que he visto antes cosas interesantes. Bueno, la oferta que probablemente Slim ha ofrecido sobre KPN, sobre la holandesa, pues realmente choca con Telefónica, o los intereses de Telefónica, que siempre ha estado detrás de KPN. Bueno, pues simplemente un comentario por encima. Otro dolor de cabeza para los bancos españoles. Bueno, pues, otro artículo más de Wall Street Journal
en el que se nos critica y las cosas que vamos haciendo mal, para el que lo quiera leer. Hablan de Disney, de los buenos resultados de Disney. Consumo mundial de petróleo subiría un 1,3 en el segundo trimestre. Esto es algo interesante. Pasarían a consumirse más de 88 millones de barriles diarios. Fundamentalmente la demanda se incrementaría de China y otras naciones en desarrollo, y eso compensaría la caída de las principales naciones industrializadas. Todo esto según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, o la EIA, ¿vale? Por sus siglas en inglés, que es precisamente aquella que publica los datos de reservas que se publican hoy, ¿vale? Poca cosa más. Hungría, que podría tener listo un acuerdo con el FMI y la Unión Europea para agosto, para, no sé si decirlo, para ser rescatada o para financiarse, pero bueno, viene a ser lo mismo. Y de lo demás, pues poca cosa más, pero bueno, noticias también interesantes por parte de Wall Street Journal. En cuanto a la CNBC, destacan pues siempre el lado negativo, que es capaz de extraer Roubini de la situación económica. Vuelve a hablar de Grecia y de las posibilidades de que el año que viene abandone la zona euro. En cuanto a resultados empresariales, vamos a ver si ha habido algún cambio con respecto a ayer. Como siempre sabéis que lo publican en CNBC, pero la información proviene de Reuters. Caen ligerísimamente hasta el 7,8 desde el 7,9 que había ayer en cuanto a crecimiento de resultados del primer trimestre del 2012 en comparación con el primer trimestre del 2011. Luego empeoran un poquito. Y en cuanto a las compañías que ya han publicado, el 87%, es decir, 434 compañías del Standard & Poor's 500, el 66,8 ha batido previsiones. Esto es en la parte baja del rango, aunque inicialmente siempre lo advierto que puede parecer que es algo muy bueno. Realmente lo normal es que batan previsiones entre un 65 y un 75%. Por eso estamos hablando de que para el segundo trimestre del 2012, que las previsiones apuntan a crecimientos del 8,6, pues muy probablemente, como se suelen batir previsiones, pues estén más cerca del doble dígito. Veremos a ver si son capaces las compañías americanas pues de superar ese doble dígito, que desde luego que ayudaría a que los mercados se sostuvieran y estuvieran con tendencia alcista. Y en cuanto a Bloomberg, para terminar ya rápidamente, ¿qué es lo que destacan? Vamos a ver, hace un momentito estaban destacando la posibilidad de un Quantitative Easing 3 por parte de PIMCO y por parte de Goldman Sachs, que lo están esperando. Vamos a ver si lo tienen publicado en Markets, en las noticias de mercados. Vamos a ver, Treasuries, aquí lo advierte PIMCO, Bill Gross, que la Reserva Federal estaría cerca de aprobar un nuevo Quantitative Easing o un nuevo programa de compra de bonos o un Quantitative Easing 3, y sobre todo lo achaca que Goldman también piensa lo mismo. Así que mucho ojo, que esto pudiera estar en mercado y también pudiera favorecer una debilidad del dólar. Habla de las caídas de las commodities en términos generales, sobre todo por las dudas generadas en Grecia, también las dudas de que China podría caer las exportaciones y por tanto pues eso pesa sobre los principales activos de riesgo. Habla de los futuros americanos, que también han caído durante la noche. Ahora mismo a las 8:05 de la mañana están cayendo en torno a un 0,45 los del Standard & Poor's 500, y los futuros europeos todavía apuntan ligerísimamente al alza, o al menos el mercado europeo parece que podría abrir ligerísimamente al alza. Vamos a ver si todavía se mantiene, porque ayer desde luego cuando cerraba Estados Unidos tenía mejor pinta, apuntaban a rebotes de en torno al 1%. Ahora se han moderado considerablemente, así que vuelve la volatilidad. Hablan de la muerte de un inspector de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en Irán. Entonces, bueno, no sé si se lo tomará el mercado como posible. Vamos a ver el petróleo cómo ha reaccionado a esto, pero en principio no parecía que hubiera habido mucho cambio. Así en 112,28 no lo ha hecho mucho caso, ¿vale? Y el resto, pues las caídas de la plata, las caídas del oro, se sigue comentando pues toda esa incertidumbre que despierta Grecia. Con esto habríamos terminado. Esta es la situación, el contexto macro que nos encontramos para todos los activos, las señales de la cesta, y mañana tendremos más repaso de la actualidad y más interpretación de la misma y cómo puede afectar a los mercados. Cualquier cosa que necesitéis ya sabéis que me podéis encontrar en pablo.barrio@xtb.es o directamente llamarme al 91 570 6705 y mi extensión es la 15. Estoy aquí para atenderos y cualquier cosa pues
estaré para ayudaros. Un saludo, que paséis una feliz jornada de trading, mucha suerte, mucho ánimo y vamos a ver si ya esta volatilidad empieza a terminarse y comenzamos a subir de una manera más sosegada, que eso siempre es más favorable para hacer un trading pues mucho más sencillo, que la verdad es que se echa en falta. Un saludo y hasta mañana.